Bueno, vamos a proceder a realizar la práctica número 3, que se trata de amplificadores operacionales. Nos dice realizar el diseño de los siguientes circuitos con amplificadores operacionales y calcular todos los parámetros. Los requerimientos que deben cumplir se presentan en el siguiente esquema. Bueno, primero vamos a realizar los cálculos del valor de la LDR y la R3. La LDR es un tipo de resistencia variable que depende de la luz. Mientras más luz reciba, disminuye la resistencia, y mientras menos luz reciba, aumenta la resistencia. En este caso hemos puesto que como máximo puede alcanzar 1 mega ohmio, y hemos seleccionado una resistencia 3 de 3 kilo ohmios, un potenciómetro de 5 kilo ohmios, y de esta forma calculamos el voltaje de salida, obteniendo un voltaje de 11,9641 voltios, y igualmente la intensidad de salida, que nos sale 11,96 microamperios. El cálculo de la LDR cuando está iluminado, como dijimos, ahí baja la resistencia hasta 400 ohms, y la resistencia 1 se mantiene en 3 kilo ohms. Entonces tenemos un voltaje de salida de 1,41 voltios. Asimismo tenemos la intensidad de salida, que es de 3,529 miliamperios. Para colocar el relé sacamos los datos del datasheet, que son los siguientes que están aquí. Aquí tenemos los datos del transistor cuando está en saturación, con una intensidad de colector de 19,06 miliamperios, beta de 100, y el voltaje de la fuente, que son 12 voltios, con la caída de tensión de 0,7 voltios. Sacamos la intensidad de la base, nos da 190,6 microamperios, y calculamos la resistencia 1, 59,28 kilo ohms. Entonces tenemos el voltaje colector emisor de 1,021 voltios, y después sacamos la recta de carga para la LDR cuando está sin luz en el transistor en saturación. Aquí obtenemos los siguientes datos, y con esto sacamos la recta de carga, que la tenemos graficada en GeoGebra. Como podemos ver, aquí está la recta de carga, punto de corte de saturación y el punto Q que hemos calculado previamente. En cuanto a la simulación, aquí tenemos los datos respectivos que nos otorga el software. Son datos casi similares a los calculados, simplemente varían por decimales. Tenemos aquí cuando el LDR está sin luz y cuando está iluminado, respectivamente, y aquí tenemos todos los datos sacados del software y los que hicimos calculados. Entonces aquí está la tabla de comparaciones. A continuación les muestro la simulación. Aquí tenemos la simulación. Como podemos ver, ahora el LDR está iluminado, por lo tanto tiene una salida de voltaje de 1,71 voltios, y proseguimos a verificar cuando el LDR pierde luz en la simulación. Como podemos ver, se prendió el LED de 110 voltios. Con ayuda del potenciómetro podemos variar el tiempo que el LED se demora en prender. Por ejemplo, aquí bajamos más el porcentaje de la resistencia en el potenciómetro, y nuestro LED se va a encender mucho más rápido que cuando estaba en la resistencia alta. Como podemos ver, con 2 toques se ha encendido el LED, y así podemos ir variando la resistencia del potenciómetro dependiendo de la cantidad de tiempo en la que nosotros queramos que se encienda el LED. Mientras más alto, más tarda en encenderse; mientras más bajo, más rápido se enciende. Bueno, continuando con el segundo ejercicio, nos dice que armemos una calculadora analógica. Nos da una ecuación, que es la que está aquí. En el apartado B nos pide conectar 3 elementos diferentes que proporcionen señales de voltaje en las entradas VA, PB y BC, potenciómetros con voltajes entre más y menos 9 voltios, y la señal de salida se conectará al multímetro para poder verificar el resultado. Tenemos aquí los cálculos. Empezamos por los cálculos del amplificador inversor 1.
En el voltaje del potenciómetro, como ya nos pedía el ejercicio, es de más y menos 9 voltios. En el voltaje del amplificador yo le he puesto de más menos 20 voltios. En cuanto a la ganancia, como nos dice que tiene que ser de 2, me impongo 2 resistencias para que el resultado sea igual a 2. En este caso he puesto 4 kiloohmios y 2 kiloohmios, y en el voltaje de entrada le he puesto de 6 voltios. Y entonces de esta manera obtenemos la salida de este primer amplificador inversor, la cual nos da de menos 12 voltios. Aplicando el mismo concepto hemos hecho para el amplificador inversor 2, en el cual nos dan los mismos datos del potenciómetro, y he puesto la misma entrada para el amplificador, el voltaje de entrada. Tenemos aquí, en cambio, cambia la ganancia, y las resistencias igual me impuse para que nos dé la ganancia que nos pide, y aquí obtenemos un voltaje de menos 5,75 voltios. Asimismo, para este amplificador no inversor se aplican los mismos procesos, nada más cambia la ganancia y también cambia la fórmula para obtener la ganancia. Entonces sacamos las resistencias de acuerdo a esta fórmula despejando, y ponemos un voltaje de entrada igual de 5 voltios para obtener el voltaje del amplificador, que es de 12,35 voltios. Bien, a continuación tenemos el amplificador sumador inversor, el cual igual tiene un potenciómetro de más o menos 9 voltios. La entrada igual es la misma de los otros, pero aquí imponemos unas resistencias de 1 kiloohmio en las 3 resistencias, ya que esa es la condición para que se cumpla la ecuación que nos da el ingeniero en el ejercicio. Reemplazamos todos estos datos para obtener el voltaje a la salida de este amplificador sumador inversor, que nos da un voltaje en la salida de 5,4 voltios. Con este voltaje que obtenemos a la salida de este amplificador sumador inversor, tenemos que hacer el cálculo para obtener la del amplificador inversor final. La ganancia nos dice que es de menos 1,35, entonces nos imponemos estas resistencias para obtener esa ganancia. Y al final obtenemos el voltaje de salida, que es menos 7,29 voltios. Y reemplazamos estos datos en la función, lo cual a mí me ha dado un voltaje de menos 7,29 voltios, reemplazando los datos en la función. Vamos ahora a ver la simulación en el software Proteus. Tenemos aquí la simulación en el Proteus del circuito que estábamos calculando. Tenemos aquí los 3 amplificadores de la entrada. Tenemos los 2 amplificadores inversores que están aquí, estos dos. Y acá abajo tenemos el tercer amplificador, que es no inversor. Bueno, en estos amplificadores inversores hemos colocado seguidores de tensión para evitar el exceso de caída de tensión en las resistencias. Con esto nos aseguramos de que no haya caídas de tensión a la entrada, y así no tendremos efectos de carga a la salida. Bien, pues estos 3 voltajes que tenemos acá en la entrada pasan hacia acá, hacia el otro amplificador sumador, y son sumados los 3 a la vez, para llegar finalmente a este amplificador inversor, que nos dará el resultado final de nuestro circuito. Entonces procedemos a correr el circuito para ver nuestro resultado. Bien, como podemos ver, tenemos un resultado de menos 7,07 voltios, que se asemeja al resultado que obtuvimos en los cálculos anteriores. Bien, ahora vamos a ver el resultado en cada uno de las entradas de los amplificadores. Por ejemplo, en este tenemos una entrada de 5,940 voltios, en este tenemos una entrada de 5,04 voltios, y en este de acá abajo tenemos una entrada de 5,040 voltios, que se asemeja igualmente a los cálculos que ya hemos hecho anteriormente. Igualmente podemos ver en el amplificador sumador el voltaje que nos otorga, que es aproximadamente igual al del cálculo, 5,22 voltios. En el cálculo me parece que era 5,40 voltios más o menos. Y asimismo podemos ver el final, como ya lo dijimos, nos da una salida de menos 7,07 voltios, que se aproxima al que calculamos anteriormente. En cuanto al resto de componentes, pues como podemos ver,
son todas las resistencias que calculamos para obtener las ganancias que nos habían pedido. Y también tenemos los potenciómetros con el más y menos 9 voltios que nos habían pedido igualmente. Bueno, finalmente tenemos aquí una tabla de comparación de datos con los obtenidos en los cálculos y los obtenidos en el software Proteus. Como podemos ver, se asemejan bastante. No son exactamente iguales, pero sí se asemejan bastante, como ya sabemos. Nunca van a coincidir estos valores ideales con los del software. Bien, eso sería todo. Gracias.